Comenzar, por favor. Bueno, hola, buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Marco Torres y yo les vengo a presentar este artículo que se llama Pasos clave en el desarrollo de una vacuna cognitiva contra flashbacks traumáticos, Tetris visoespacial versus quiz verbal. Por abajo está el nombre del artículo en inglés, que es el original, para que lo tengan de referencia. Ok, eso es un poco de lo que les voy a hablar durante mi presentación. Una pequeña introducción donde vamos a revisar los antecedentes de lo que es el trastorno de estrés postraumático y el trabajo previo. Luego revisamos la metodología que utilizaron los autores, así como algunos aspectos y motivaciones para los dos experimentos que ellos realizaron. Después mostramos los resultados obtenidos y un poco del análisis que se hizo. Y finalmente revisamos las conclusiones relacionadas a los resultados que se obtuvieron y yo les muestro una lista de unas mejoras que me parece que se le pudieron haber hecho al experimento para hacerlo más robusto y obtener resultados tal vez más precisos. Ok, bueno, empezando con el trastorno de estrés postraumático, podemos decir que es una enfermedad de salud mental que suele estar desencadenada o originada por una situación aterradora, ya sea que la persona la haya experimentado esa situación o la haya presenciado. Los síntomas de esta enfermedad suelen incluir flashbacks, pesadillas y una angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación. En español uno puede traducir la palabra flashback como reviviscencia o escena en retrospectiva, pero en el artículo en particular se utiliza para describir recuerdos intrusivos o involuntarios de un evento traumático. Hay algunos desafíos relacionados a esta enfermedad. El primero es un problema a nivel mundial y probablemente, vamos a ver, el problema es que la mayoría de personas tienen un riesgo muy alto de experimentar algún evento traumático a lo largo de su vida. Hay una probabilidad muy alta. Luego, este trauma, bueno, el trauma relacionado abarca una amplia gama de eventos, por ejemplo, guerras, desastres naturales o también violencia interpersonal. Y esto expone a las personas a desarrollar el trastorno. Finalmente, bueno, hay tratamientos exitosos que funcionan para tratarlo. El problema es que solamente se pueden administrar después de que haya pasado un mes del trauma y hasta que haya sido diagnosticado el trastorno en la persona. Por lo cual o sea, faltan intervenciones tempranas para prevenir la acumulación de síntomas de trastorno después del trauma. Entonces no hay muchos, digamos, tipos de intervenciones que traten de prevenirlo. Okay. Pensando ya en la propuesta que es el artículo, ellos proponen hacer una vacuna cognitiva contra estos flashbacks que se van a desarrollar después del trauma, y es utilizando juegos de computadora, en particular pues, como Tetris después del trauma. Se sabe que pueden, bueno, ellos proponen que pueden proporcionar, digamos, una vacuna contra los síntomas. La propuesta es una intervención de baja intensidad contra los flashbacks, básicamente pensando en prevenir. Y esto se basa en algunos componentes claves que podemos encontrar en la bibliografía. La primera es que la memoria humana distingue entre los componentes visuales y los componentes verbales. Prácticamente están como separados. Luego que los flashbacks patológicos consisten en imágenes tanto sensoriales como visuales. Además, las tareas cognitivas visoespaciales compiten con las imágenes visuales y eso puede interferir
en la consolidación de la memoria visual de un flashback. Finalmente, en la bibliografía se puede encontrar que hay una ventana de oportunidad para la interferencia efectiva, y esta ventana es de aproximadamente 6 horas después de que haya ocurrido el trauma. Un pequeño contraste entre lo que son las tareas visoespaciales y verbales con respecto a lo que ellos plantean es que las tareas visoespaciales dadas vamos a ver, o ejecutadas dentro de 6 horas, de las 6 horas posteriores al trauma, tienen el potencial de reducir los flashbacks en los días posteriores. Mientras que las tareas verbales pueden no reducirlo y más bien incluso plantean que pueden aumentarlo. Esto según algunos modelos clínicos que se presentan en la literatura. Ok, pensando ya en el desarrollo, ellos hacen referencia primero a un artículo previo que ellos mismos publicaron, en el cual demostraron que sí hay una reducción en los recuerdos intrusivos, en los flashbacks, mediante tareas visoespeciales como Tetris. Entonces ya en un artículo anterior habían demostrado de que jugar Tetris reducía la frecuencia de los flashbacks en personas con este trauma, con, eh, perdón, con este trastorno. Después de esto, ellos discuten el efecto de los juegos de computadora, discuten la posibilidad de que otros juegos de computadora tengan efectos similares en la reducción de flashbacks, ya sea por distracción o disfrute de ese momento en el que están jugando o por algún otro mecanismo. Y menciona la necesidad de comparar el juego de Tetris con otros juegos de computadora para comprender mejor la efectividad, o sea, si es mejor Tetris que otros juegos, reduciendo los flashbacks. Y con base a eso, ellos plantean las siguientes preguntas. La primera es que si tendrían todos los juegos de computadora el efecto de reducir los flashbacks a través de distracción o disfrute, o algunos podrían ser perjudiciales. Y la segunda es que si se mantienen, o bueno, se mantendrían los efectos beneficiosos de jugar Tetris en los flashbacks si se administra varias horas después del trauma. ¿Okay? Revisemos un poco qué fue lo que ellos hicieron entonces para responder esas preguntas. Ellos plantean dos experimentos bastante similares. El primero se basa en que los participantes del experimento vean una pequeña película, en este caso de 21 minutos, que contiene escenas traumáticas de lesiones y muertes. A esto le sigue un pequeño intervalo de 30 minutos y después se le asigna a cada participante de forma aleatoria la ejecución de una tarea durante 10 minutos. Las opciones, digamos, de la tarea podían ser jugar Tetris, jugar este otro juego que se llama Pop Quiz, que viene siendo un juego de preguntas y respuestas. Usualmente se realiza, digamos, en bares, pero también hay un videojuego que de hecho la interfaz del juego se parece mucho a la de ¿Quién quiere ser millonario?, donde se presentan las preguntas y las respuestas abajo y se le van asignando puntos a las personas. Y después de este periodo de 10 minutos en los que ellos realizaban la tarea, se llevaba registro en un diario de los flashbacks que iban teniendo los participantes durante una semana para poder medir la evaluación a largo plazo. ¿Okay? Después de eso, el experimento 2, que va enfocado en responder la segunda pregunta, es bastante similar al primero. Hay un par de diferencias importantes. Primero es que la película es más corta, es de 12 minutos. Bueno, los videos que se presentaron eran de 12 minutos a los participantes. Y la segunda diferencia es que después de ver la película, pues hay un periodo no de 30 minutos, sino de 4 horas antes de pedirles a los participantes que realicen esta tarea que se asigna de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces, las opciones que tenían los participantes, tanto en el experimento 1 y el 2, era jugar Tetris, jugar Pop Quiz, y la última, que viene siendo el caso de control, era
que los participantes se tenían que sentar en silencio y esperar a que pasara el tiempo. En este caso, durante 4 horas. Bueno. Ok, los resultados, sobre los resultados del experimento 1, en general los participantes tuvieron menos intrusiones visuales, menos flashbacks después de jugar en comparación cuando se les pidió que no hicieran nada, que esperaran en silencio. Luego que no hubo una diferencia comparativa o significativa entre jugar Pop Quiz y la condición en la que los participantes no hacían nada en cuanto a la frecuencia de flashbacks. Y finalmente que hubo un nivel comparativo entre el disfrute, bueno, en disfrute y la dificultad del juego en las personas pues, que jugaron Tetris y Pop Quiz. Sobre los resultados, digamos, a largo plazo de la evaluación que se hizo después de la semana, se encontró que los participantes que jugaron Tetris experimentaron significativamente menos flashbacks que los otros. Y los participantes que habían jugado Pop Quiz experimentaron un número significativamente mayor de flashbacks en comparación a la condición en comparación a cuando no se les había pedido nada. Y finalmente, después de la semana, se les pidió a los participantes que hicieran una prueba de reconocimiento sobre la película. Esto era para evaluar el efecto de los experimentos sobre la memoria voluntaria. Pero recuerden que en los flashbacks estábamos hablando de memoria involuntaria, en el que pues, a la persona se le presentan esto de forma imprevista. Entonces, esta última prueba que se le están pidiendo a los participantes es para poder medir que esta reducción de flashbacks no afectaba con la memoria voluntaria sobre el evento que había sucedido. Okay. En cuanto al experimento 2, nada más recordemos que hay un par de diferencias pequeñitas, ¿verdad? Primero es que la película era más corta y segundo es que el tiempo de espera después de haber visto la película traumática era de 4 horas en vez de 30 minutos. En este caso, se encontró que los flashbacks iniciales, después de haber jugado el juego, se redujeron tanto en Tetris como en Pop Quiz, en comparación con el caso de control, que fue cuando se les pidió que no hicieran nada. También se encontró que el estado de ánimo y el cumplimiento de la tarea fueron comparables en las condiciones, casi que todas por igual. Y bueno, sí, en ese punto es así. Ok, con respecto a los resultados de largo plazo, los diarios que ellos tuvieron que llenar a lo largo de la semana, los participantes mostraron aquellos que habían jugado Tetris que experimentaron muchos menos flashbacks. Esto, pues, realmente viene siendo lo mismo que el experimento anterior. Pero en comparación con Tetris, los que habían jugado Pop Quiz tuvieron un aumento relativamente grande de flashbacks. Sin embargo, no fue comparativo, no fue significativo con relación al caso de control. Ok, y vemos algunas conclusiones del estudio. Principalmente buscando responder las preguntas que se plantearon al principio. El primero es sobre los efectos del juego justamente después del trauma. Los resultados respaldan la formulación de la ciencia cognitiva de la memoria que muestran que los juegos de computadora, que muestran que no todos los juegos de computadora tienen efectos beneficiosos después de haber experimentado un trauma. En ambos experimentos, jugar Tetris después de la película redujo significativamente los flashbacks, mientras que Pop Quiz pues no tuvo efecto en el caso del primer experimento y en el segundo más bien aumentó la cantidad de flashbacks. Y se destaca la importancia de comprender que todos los juegos de computadora son igualmente efectivos. Perdón, no todos los juegos son igualmente efectivos y que algunos podrían ser perjudiciales en lugar de beneficiosos. Con respecto a la segunda pregunta, que era si los beneficios de haber jugado se mantenían cuando se aumentaba el tiempo de espera,
se observa que sí hay efectos positivos a la hora de jugar Tetris en la reducción de flashbacks y que sí se mantuvieron incluso cuando se administraron hasta 4 horas después del trauma. Y se puede decir que la evidencia sugiere que hay una ventana de tiempo factible para administrar una vacuna después de que haya sucedido un trauma. Y eso tiene implicaciones bastante importantes, significativas en cuanto al tratamiento del trastorno del que estamos hablando. Ok, finalmente lo que les mencioné, haciendo análisis, un poco de análisis del experimento, yo detecté algunas mejoras que se les pudieron haber hecho. El primero es haber aumentado la ampliación de la muestra. No está dentro de la presentación, sí está dentro del artículo. El tamaño de la población para el primer experimento era de 60 personas y el del segundo experimento era de 75 personas. Entonces, a mí me parece que para sacar este tipo de conclusiones, no sé, se necesita un grupo más grande para hacer los resultados más robustos y poder generalizar más. Segundo, que los grupos de control se deberían de diversificarse un poco. En ambos experimentos se utilizó la condición de control, que era pedirle a las personas que no hicieran nada. Y eso, pues, diciendo un poco objetivo, realmente no es tan positivo. Si usted le piden que esté sentado 4 horas después de haber, perdón, esté sentado sin hacer nada durante 4 horas después de haber vivido o presenciado algún trauma, no sé, es como un poco intuitivo que no va a dar muy buenos resultados. Eh, Después de eso, variar un poco el tiempo de seguimiento. En ambos experimentos, el tiempo de seguimiento fue durante una semana y pues también sería más útil poder ver los efectos a largo plazo para evaluar la persistencia de estas intervenciones ya con mucho más tiempo. ¿Okay? Y el último es sobre las variables adicionales que pudieron haber afectado el experimento. Y es que no se consideran, por ejemplo, otro tipo de trastornos, no se consideran otro tipo de traumas, simplemente pues de ver una película en la que hay accidentes o así, pues no generaliza realmente el concepto de trauma. Hay algunos relacionados de violencia interpersonal que pues no se consideran en el experimento y pues así hay otro tipo de variaciones. Ok, esta es la referencia y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por la presentación. Contame, ¿te sorprendió el resultado? ¿Lo veías como evidente o qué pensás? Eh, sí, bueno, no sé. Sí me sorprendió el hecho digamos, en general el concepto de que jugar algún videojuego después de vivir un trauma puede reducir los flashbacks y prevenir que se desarrolle este tipo de trastorno. Ya después la forma en la que se desarrolla el experimento y las preguntas que se buscan responder y las limitaciones que se ponen, no sé, siento que es como tratando de limitar mucho la publicación para poder seguir publicando después, eh, Ujú. pero en general sí me sorprendió el resultado. Sí, hay algo, digamos, suena chivísima. Yo varios de papers de beneficios de videojuegos hemos analizado. Sin embargo, el saber si son efectivos o no, yo creo que solo un experimento inviable, que es gente que le acaba de pasar algo horrible, ponerlos a jugar Tetris. Sí, pero pues aquí evalúan algo similar. O sea, si bien es cierto, no están poniendo a la persona a experimentar el trauma, sí lo presencian, digamos, por medio de una película. Y, y realmente pueden medir que las personas experimentan flashbacks durante un tiempo después. Eh, Sí, entonces, sí, no sí. sé, o sea, sí están como forzándolo un poco y a la vez uno se pone a pensar que si esas personas que fueron parte del experimento eh, quedaron jodidas tiempo después, ¿verdad? Solo por haber visto una película de esas. De hecho, yo traté de buscar la película y no la encontré, Eh, pero
Ay, ¿cómo era que se llamaban? Hostal. ¿No? ¿Ustedes llegaron a ver esta película? Había una película que trataba de ser puro Son gore, varios. son varias. Veo una manita, la de Brian. Eh, Marco, yo tengo una pregunta para usted. El artículo, justamente ahorita también el título dice Tetris videoespacial versus Pop Quiz verbal. El detalle a mí me genera un poco de intriga el hecho de que el trabajo anterior de ellos trató sobre demostrar que Tetris puede ayudar a bajar como la cantidad de flashback o que realmente ayuda para con ese tipo de eh, traumas. El detalle es que siento como que desde del artículo anterior a este hace falta una investigación intermedia que realmente determine que ese tipo de juego, que son videoespaciales, tienen una diferencia con respecto a los verbales. No sé si usted está de acuerdo con eso, porque ahorita, o sea, en el momento de la publicación del artículo, ellos no saben si realmente es porque Tetris es videoespacial o tiene una componente muy visual o es por el hecho de que es Tetris. No sé si me explico. O sea, siento que en el medio hubiese sido bueno una investigación donde agreguen más tipos de videojuegos similares a Tetris para ver si es la línea de diseño del tipo de videojuego o si es Tetris específicamente. Entonces, siento yo como que tiran a esa conclusión de que sí, ok, solo tenemos un caso de estudio que es Tetris, donde funciona y ya lo voy a comparar contra otro que es verbal. Entonces, siento que concluir eso es muy pronto. ¿Qué opina usted? O no sé si no me expliqué con la pregunta. Sí, yo lo entiendo, Ryan, y estoy en parte de acuerdo. Supongo que ellos lo plantean de esta forma por algunos, digamos, por ¿cómo se dice? Por las razones que había, ya me falló la presentación, por ¿cómo se dice? Sí, las razones que había en la bibliografía que mencionaba que aparte lo tengo por acá. Ajá, los principios claves, perdón, que la memoria distingue de imágenes y palabras, o sea, la parte visual en buena teoría está separada de la parte verbal y hay demostraciones en la bibliografía que respaldan eso, entonces probablemente por eso es que ellos plantean el experimento de esta forma, pero también estoy de acuerdo con usted, perdón, Tetris es Tetris y tiene una forma de, no sé, o sea, muy particular en la que se diseñó y hay muchos elementos que nos están evaluando. Sí, sí eso me quedó como como un sinsabor, como que ahí hace falta un poco más de concluir. Pero puede ser que usted tenga, vamos a ver, usted leyó el artículo con más detalle. Ellos mencionan mucha bibliografía que demuestra que la actividad visual está bastante separada con la verbal. Es lo que usted dice. Sí. Ok. El, con respecto a esto, sí, ya después se desarrollaron más juegos, más estudios de esta clase y no es específicamente Tetris, es como la clase de estos jueguitos donde usted tiene que hacer un pattern matching Ajá. para completar, hay varios. De hecho, ¿alguno de ustedes ha jugado un juego, se acuesta a dormir y se sueñan con el juego? ¿Nunca les ha pasado? Claro que Yo, sí. yo casi no Eh, juego, pero ajá. me pasa con las series. Bueno, por lo menos con los juegos que ocasionan eso, al parecer es efectivo, que requieren mucho de eso visual y que usted se llega a acostar y sueña con eso. Con las series, a mí me ha pasado más bien de que ya es hora de dormirme, es la medianoche y no me puedo dormir por estar pensando qué va a pasar en la serie. Entonces
Más bien no me deja soñar. No, yo he soñado que Voldemort me persigue. Pero bueno, voy a cortar aquí la grabación y le agradezco a Marco. Pura vida.